Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña. Abrimos las cocinas de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A vísperas de Hanukkah, pues intentar dar alguna explicación sobre algunas recetillas donde el aceite de oliva, por supuesto, tiene que ser el protagonista. ¿Qué te parece? Me parece milagroso. Y maravilloso, todo terminado en oso. Hacemos una pausa para que nuestros oyentes puedan coger... Para que se vayan preparando, tomen blog para apuntar y evidentemente ponernos al día de qué podemos hacer con estas manos. Venga. Hablabas de masas, claro, para freírlas en ese aceite que nos remite al milagro de Hanukkah. Haremos una de fermento y otra sin fermento. ¿Qué te parece? Es decir, haremos una clásica muy sencilla que tiene muchísimas aplicaciones. Sería lo que llamarían aquí en España la misma masa de los pestiños, o la misma masa que llaman en diferentes comunidades. Por ejemplo, en Valencia le llaman orelletes, aquí en Mallorca le llaman oreanes, en algunos sitios le llaman hojuelas. También nosotros las conocemos como orejas de Amán. Y evidentemente en Italia le llaman orecchie, y en Francia también se les conoce con la misma farsa. Y luego si te cambia la forma, nos podemos convertir en unas figeolas que se llaman en el Magreb sefardí, o lo que también llaman fasuelos, o la burbusella que llaman en Georgia. O sea que hay cantidad. Y en el fondo no es más que una preparación muy similar una a la otra de la que acabamos de citar, todas estas nomenclaturas, y que evidentemente tienen su finalidad, es que una vez que evidentemente has dado la forma, una vez que está amasado y has dado la forma, terminan en aceite y endulzarlas con miel o con un jarabe y en función o con simple azúcar y un poco de canela. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver qué necesitamos. Es una receta muy sencilla. Pero bueno, también se presta que luego cada uno en su casa aplique un poco su parte personalizada, digamos. Normalmente a alguna gente le gusta utilizar brandy, otros le gusta utilizar el whisky, otros le encanta añadir un poco de vodka, o incluso un anisado, en fin, cualquier de los licores que vosotros estáis acostumbrados a degustar o a beber. ¿Y qué cantidad? Entre 2 y 3 cucharadas soperas. Así de sencillo. Yo para no equivocarme me gusta el 3. No sé por qué. Porque pondría 3 cucharadas de brandy, 3 huevos y 300 gramos de azúcar. Perdón, de harina de repostería. Harina de repostería, vale. Es decir, 3. Puede ser que estos 300 gramos de harina de repostería se puedan convertir en 350 o en 400. Algunas veces hemos explicado por qué a veces una formulación no cuaja en otro sitio. Seguramente es por la humedad ambiental que hace que muchas harinas estén más húmedas y otras más secas. Y esto evidentemente hace que en sitios más secos absorba más harina y en sitios más húmedos, pues con menos cantidad, es suficiente. Bien. Y por supuesto un aceite de oliva para freír sería lo suyo. En algunos lugares el aceite de oliva es un lujo por el coste, y hay otros aceites de semillas que perfectamente pueden ser reemplazados. Vamos a ver cómo lo podemos realizar. Muy sencillo, cogemos los huevos, batimos los huevos en un perol, agregamos o añadimos estas 3 cucharaditas del licor que habéis elegido, una pizquita de sal, mezclamos estos elementos y vamos incorporando harina, por supuesto tamizada, y a medida que vamos incorporando harina hasta que tengamos una masa compacta. No tiene que ser algo más dura que la masa de pan, así de claro. Algo más dura que la masa de pan. Exactamente, no sea una masa blanda, sino que sea algo durilla. Tampoco una cosa muy compacta como si fuese una masa de churros, no. Pero sí que sea compacta. Y esta masa, evidentemente, se deja reposar, una vez que la hayamos obtenido, en un plato y tapado con un lienzo, con un papel o con un papel film de estos que utilizamos en cocina, para que, evidentemente, el aire no la haga crostra. Ahora vamos a ver.
Un secretillo muy sencillo que muchas veces las recetas de los libros no suelen ponerlo, pero me encanta ponerlo yo, por supuesto. Calentamos el aceite. Recomiendo que sea un aceite limpio. ¿Qué significa limpio? Que sea la primera vez que utilizas para freír. Hay gente que dice, bueno, yo siempre guardo aceite de oliva y utilizo para diferentes... La razón es obvia, para evitar mezclar sabores. Bien. Pero me interesa, por supuesto, que este secretillo que os he anunciado haga su efecto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Me encanta coger la peladura de media naranja, la peladura, y echarla dentro del aceite mientras se está calentando y se está preparando para freír, por supuesto, los pestiños. Así lo hacía mi abuela. Claro. Si no queréis, evidentemente, la naranja, hay otros cítricos encantadores que son compatibles con los aromas de estos pastelitos. Es decir, el limón, por supuesto. Incluso me acuerdo también de que una señora me pasó una receta de su familia, y también, en lugar de freír las cortezas de la piel o la piel de la naranja o del limón, utilizaba hojas de cítricos, en este caso hoja de limón, y cuando cogía el color rosadillo, pues lo quitaba. Y esto que evidentemente el aceite adquiere un aroma fantástico, y esto pues es muy bueno. A partir de aquí, habrán pasado los 10, 15, 20 minutos de reposo de la masa, y se puede hacer de forma individual o colectivo. Vamos a explicar esto. Yo puedo coger los pellizquitos de masa y hacer bolitas como las canicas, o un poco más grandes, entre una canica y una nuez, y hago bolitas. Esto nos puede ayudar toda la familia, sobre todo si hay chicos pequeñitos y chicas pequeñitas, les encanta. Vamos a hacer los pestiños a nivel familiar. Vamos a hacer estas bolitas individuales, y evidentemente, una vez que hayamos hecho toda la pasta en bolitas, cogemos un aprimador, lo que llamamos un rodillo, y vamos laminando la bola hasta conseguir una sábana, una lámina un poco alargada, un poco de forma de huevo, pero en plan alargado, lo más delgado posible. Es importantísimo. A partir de aquí, esta masa se le puede dar un entorcillamiento, se le puede poner natural o enrollada, como tú quieras, en función al nombre o la forma que le quieres dar. Y vas friendo, evidentemente, en este aceite que ya has puesto al fuego, procurando que la fritura esté en ambos lados, por un lado y por el otro, que quede un color de miel de lo que es una fritura crujiente. La sacamos de la sartén, la ponemos a escurrir sobre un poco de papel de cocina, que evidentemente nos va a ayudar a absorber a las gotas que queden de aceite. Y una vez que tengamos ya los pestiños hechos, con un poco de miel, endulzados, o si no le dais en forma de oreja de amán, pues evidentemente, aunque ya sabemos que es purpurín, pero a ser un producto evidentemente de sartén, en este caso frito en aceite de oliva, encaja perfectamente a la festividad de Hanukkah. Podemos utilizar también el azúcar granulado, normal y corriente, con un poquitín de canela mezcladito, le da un toque muy interesante. Y si no, lo que hace muchísima gente, hay gente que le encanta hacer un jarabe con un poco de agua, un poco de zumo de naranja, o naranja y azúcar, o agua, naranja y azúcar, los tres elementos, con un punto de ebullición, más o menos las mismas cantidades de líquido con azúcar, y cuando arranca a hervir 2 minutos máximo, retiráis este jarabe. Una vez templado frío, nos puede servir para untar también perfectamente, en este caso, pues los pestiños o cualquiera de las preparaciones que queremos hacer con esta pasta. Qué rico. Le podemos poner un poquito de sésamo por encima. Es muy fácil. También. Y granulado, hay gente que le encanta poner un poco de granulado de frutos secos como las propias nueces, como las propias almendras tostadas, con la misma finalidad que como tú has citado, las semillas de sésamo o incluso de amapola. Es decir, la riqueza de creatividad es inmensa, y simplemente estamos hablando de una masa que contiene 3 elementos: un licor, unos huevos y, por supuesto, una harina. No lleva nada de agua, Ojo, por favor, porque a lo mejor algunos de nuestros oyentes es la primera vez que oye esta receta
y pensará, se las habrá olvidado el agua, no lleva. Vale. Bueno, lo que no se nos olvida es hacer una pausa para volver muy pronto con la segunda receta. Vamos para allá. Seguimos utilizando el aceite, en este caso, por para supuesto. hacer, ¿qué? Unos buñuelos, ¿qué te parece? Pero en este caso unos buñuelos de patata. Vamos a dar cabida a las nuevas elaboraciones de productos traídos de América, y como sabéis que la patata llega de América, y por supuesto entra por la puerta grande en la cocina sefardí, por supuesto. Y hay bastantes formulaciones. Yo he dicho muchas, pero yo diría que sí, que son muchísimas, porque cada familia tiene su patrón de buñuelo. Y en este caso daremos una muy sencilla, que sería, fijaos bien, unos 500, y digo unos 500, es posible que sea a ser posible 500 gramos de patata cocida. Patata cocida. Es una patata normal, cocida en agua con una pizquita de sal, muy poca. Y las patatas peladas, cuando el agua hierve, echas las patatas y hierve. Y una vez cocidas, por supuesto, apagas el fuego. Y las dejas con el agua ahí, porque después vamos a ver cómo lo podemos hacer esto para que lo entendáis perfectamente. Unos 300 gramos de harina, que puede ser 350, pero con 300 gramos queda bastante bien, ¿vale? Luego viene la parte del fermento, que vamos a utilizar levadura de pan. Puede ser levadura liofilizada, pero si es levadura fresca, pues mejor que mejor. Sería unos 15 gramos, entre 15 máximo 20. Y volvemos también, fijaos bien, con los 3 huevos. Fijaos el 3 es el día de la suerte hoy. Por tanto, y una pizca de sal, que si no la queréis poner no pasa nada. Pero claro, ahora aquí sí que mucha gente dirá, y aquí si hablas de fermento necesitamos un elemento acuoso, necesitamos agua. Digo, sí, ¿qué tipo de agua? Una pizca de agua, como una tacita de agua, de café, del agua que hemos cocido las patatas. ¿Y para qué? Para disolver la levadura. Bien. En un cuenco, ¿vale? Es decir, disolvemos estos 15 gramos de levadura en una tacita de agua de la cocción de la patata, preferiblemente que esté templada, no súper caliente ni helada, templada. Y obviamente, una vez que tengamos disuelto la levadura, incorporamos los 3 huevos batidos y a continuación el medio kilo de patata cocida a la que habremos pasado por un pasapuré o aplastado con un tenedor, pero bien aplastado y escurrida, por supuesto. Es importante, es decir, esta patata que teníamos en la cazuela con el agua, vamos sacando bien escurrida la patata, colocamos patata hasta conseguir medio kilo. Una vez conseguido el medio kilo hacemos este puré o aplastamos con un tenedor. Venden en las tiendas una especie de aplastador cilíndrico con agujeros que va muy bien, sobre todo cuando la patata está bien cocida. Y esta patata aplastada se va mezclando con los huevos y la levadura. Y en el último lugar, cuando tenemos mezclado levadura, por supuesto, huevos y puré de patata, incorporamos la harina bien tamizada. Yo aquí en este caso os recomiendo que alguien nos vaya ayudando, echando la harina, tamizando y usted mismo o vosotros mismos con la mano va dando vueltas como si estuviéramos mezclando un bizcocho. Y esto se deja, una vez mezclado, en el mismo bol, un bol que sea bastante grande, y tapamos y dejamos que vaya fermentando. Es decir, que la fermentación se tiene que duplicar como mínimo. ¿Cuánta harina? ¿La que admita o...? No, los 300 gramos. 300 gramos, bien. Sí, perdón. Veréis que os quedará una pasta, vamos, no semilíquida, será una especie de masa de pan, bastante interesante. Y a partir de aquí, cuando veis que ha duplicado el volumen, tenemos otra vez aceite limpio, por supuesto, y si está aromatizado, como hemos explicado en la anterior receta, con un poco de corteza de limón o de naranja, mejor que mejor. Y luego con la mano, esto ya es destreza,
con la mano untada con un poco de agua, se van y con la mano izquierda, con la mano derecha, se van cogiendo pedazos de masa y con los dedos, el índice y el pulgar van haciendo el agujero. Esto es destreza. Otra cosa es que para evitar todo este lío, es que lo que podemos hacer es coger una cuchara sopera y vamos cogiendo cucharadas de masa y vamos echando esta masa dentro del aceite caliente y se os va a suflar, va a hinchar y nos quedan unos buñuelos, súper interesantes, muy crujientes, y esto servidos en caliente, salpicados con un poco de azúcar y canela, pues bueno, pues son unos buñuelos de patata fantásticos. Permítanme alargar un poco el comentario y dando otra sugerencia. Hace mucha gente lo que coge es batata de Málaga o boniatos, y lo mezclan mitad de patata y mitad de boniato o de batata de Málaga. O incluso hay gente que lo hace exclusivamente con boniato, pero siempre con las mismas cantidades que hemos citado. Es decir, el peso total tiene que ser 500 gramos. Bien. Así de sencillo. Y ¿por qué no? Y ahora que hace aquí en los lares mediterráneos, se supone que en otros lares del resto de los continentes será diferente en cuanto a temperatura. Aquí se presta muy bien comer estos buñuelos semicalentitos con una buena taza de chocolate. ¡Jope! ¡Qué hambre! ¡Qué rico! Vale, muy bien, pues nada con ese sabor. Sí. Un feliz Hanukkah y, por qué no, un buen Shabbat el próximo que entraremos. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Shabbat Shalom.